Saludos amigos de la Isla Oeste, gracias por estar con nosotros. Espero que estén disfrutando de este segmento La Isla Informa, que publicamos todos los jueves en temas de comunidad y los martes, como saben, pues tratamos temas de gobierno. Hoy nos atañe un tema en particular y es verdad, tratamos este tema precisamente al tiempo en que se aprueba la vacunación para menores de 5 a 11 años. Como saben, Puerto Rico pues estamos en vigilancia constante sobre esta pandemia y pues tenemos esperanzas de que podamos disfrutar en familia y continuar con nuestras vidas lo más pronto posible, sobre todo en esta época de Navidad y de reunión familiar. Hoy conversamos con la gente de la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico, mejor conocida como COSACO. Tenemos a dos recursos valiosos de la zona oeste que conocen bien a cabalidad, ¿verdad?, cómo estamos situados en el tema de COVID en la zona oeste de Puerto Rico. Vamos a estar conversando próximamente. Nuestro colaborador y periodista Luis Alberto González va a entrevistar al profesor Arturo Portnoy del Departamento de Matemáticas del Recinto Universitario de Mayagüez y a Danilo Pérez, director ejecutivo en la región oeste de COSACO. Esta entidad, como saben, está liderada por científicos y profesionales de las comunicaciones quienes están constantemente trabajando el tema y actualizándose en todo lo que está sucediendo, ¿verdad?, con la pandemia y pues las nuevas noticias que nos pueden traer. Así que dentro de poco no se nos vayan, porque vamos a estar conversando con estos dos recursos que nos van a poner al día con lo último que está pasando en el tema del COVID. Agradecemos a nuestros auspiciadores, al Centro Cardiovascular del Mayagüez Medical Center, por auspiciar este segmento también. Así que también tenemos a la gente de Las Marías, del Migrant Health Center de Las Marías. Agradecemos también por creer en estos proyectos de comunicación locales de manera, ¿verdad?, que traemos la noticia de manera hiperlocal. Saludos, muchísimas gracias, Dailin. Saludos a todos los amigos que nos siguen a través de la Isla Informa en laislaoeste.com. Soy Luis Alberto González y, como saben, todos los martes hablamos con alcaldes o con jefes de agencia y otros legisladores, pero también los jueves hablamos con gente de la comunidad, con organizaciones y todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos, nuestras quejas. Hoy hablamos sobre un tema importante que es el COVID, pero saben que si usted tiene algún tipo de situación en su comunidad, puede enviarnos la información a través de laislaoeste.com, a través de las redes sociales o en laislaoeste@gmail.com o hasta llamarnos para dejarnos saber. Coordinamos, hacemos las entrevistas y buscamos una solución temporal o permanente a la situación en su comunidad. Hoy hablamos de un tema bien importante porque en el oeste del país a veces los temas sobre lo que es el COVID y lo que viene o lo que pasó no se tocan tanto y se acercan las festividades, se acerca Acción de Gracias, se acerca la Navidad y sabemos que es importante que reconozcamos, ¿verdad?, que todavía hay una alerta sobre el COVID y por eso sabemos que la coalición COSACO, ¿cómo se llama? La coalición de salud que maneja temas sobre el COVID,
y ha manejado un montón de estadísticas y conoce lo que está pasando alrededor del país, más allá del oficialismo del Departamento de Salud, sabe lo que pasa y queremos que nos cuente realmente qué es lo que podemos esperar. Hoy hablamos con Danilo, que es el director ejecutivo, Danilo Pérez Rivera, gracias por estar con nosotros, y también con el profesor Arturo Portnoy, ¿verdad? Correcto. Portnoy. Gracias, profesor del Colegio de Mayagüez. Ambos son conocedores y expertos en este tema, son parte de la coalición de COSACO. Ustedes, por lo menos nosotros en los medios recibimos ese informe diario que nos da como que la paz de que la información que aparece dentro de ese informe es real. No se está ocultando nada dentro de él, ¿verdad? De lo que ellos reciben también. Y podemos mantener a la gente bien informada sobre lo que pasa en Puerto Rico. Gracias a los dos por aceptar la invitación. Lo primero, ¿qué ustedes piensan, verdad, de cómo está la situación del COVID en el área oeste del país, que es lo que nosotros cubrimos en la isla oeste? Porque hubo un cierto momento en que el repunte fue muy grande. Ahora ha empezado a mermar, pero se puede bajar la guardia, cualquiera de los dos. Estamos en un momento efectivamente bajito en cuanto a transmisión, pero aunque estamos enfocados en el área oeste, que es donde vivimos, no podemos dejar de observar lo que está pasando en el mundo. Este es un fenómeno mundial. Las olas vienen del oriente hacia el occidente y estamos viendo que Europa está repuntando, estamos viendo que Estados Unidos está repuntando. Y no debemos cometer el mismo error que se cometió al principio de la pandemia, que China está muy lejos, que si Italia está cerca de China y todas esas cosas que se dijeron. Tenemos que estar pendientes de lo que pasa fuera del área oeste para saber qué es lo que va a venir al área oeste. Yo añadiría, ¿verdad?, que el área oeste fue muy afortunado en este mes de octubre, luego de observar más de 100 muertes en lo que fue ese repunte de agosto. Este mes de octubre tan solo produjo, ¿verdad?, 5 fallecimientos aproximadamente notificados a lo largo de este mes. Así que de ir de cientos de muertes entre los meses de agosto y septiembre a, ¿verdad?, experimentar la primera muerte creo que en 2 semanas en el reporte de hoy, estamos hablando de que definitivamente hubo un progreso sobre ese primer repunte, y debemos de verdad felicitar a aquellos componentes del Departamento de Educación que han logrado integrar a los niños a sus escuelas. Quisiéramos ver eso generalizado no tan solo en el área metropolitana, que es donde se señala, sino también en nuestra área sur y oeste, que estamos teniendo estos conflictos, y que es bien importante que estos niños puedan continuar yendo a la escuela con un ambiente controlado. Así que de cara a unas festividades, nosotros quisiéramos, ¿verdad?, mantenernos como estamos y no dar tregua. Quiere decir, ¿verdad?, que lo que nos ha dicho el doctor Portnoy sobre los fenómenos globales debemos interpretarnos no sobre si o no vamos a repuntar, sino cuándo y cuán listos estaremos para enfrentar ese repunte. Con la aprobación reciente de la vacunación a los niños de 5 a 11 años, entendemos que esto es un periodo crucial que debe arrancar de la manera más rápida y efectiva posible para garantizar cuando esa ola llegue, Puerto Rico sufra la menor cantidad de repercusiones posible. La realidad es que ahora que se aprobó la vacunación a estos niños, hay una situación que la gente, yo creo que como periodista yo la veo, no soy experto como ustedes y quiero que ustedes me hablen de eso. Viene el invierno, el verano en el hemisferio sur, pero el invierno acá, acá en Chicago, sobre todo en Estados Unidos, la gente huye del frío, la gente se va para Puerto Rico y no podemos bajar la guardia. Pensando en eso, pensando en la ola de turismo que recibe Puerto Rico regularmente en invierno, sin niños vacunados, sin otras personas que no hemos alcanzado todavía, ¿verdad?, la totalidad de las personas vacunadas. ¿Qué es lo que se puede esperar? Como decía el profesor, esto es del mundo, vienen de Europa, vienen de Nueva York, vienen de todos lados. No se puede bajar la guardia, sobre todo en el oeste, ahí está Cabo Rojo, que la gente le encanta irse para Boquerón, para Combate, para Playa Sucia, mal llamada Playa Sucia, ¿verdad? Pero también está Mayagüez, Aguadilla. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué hay que pensar desde el oeste para protegernos? Yo creo que lo primero que hay que tener en mente es que el invierno en general en el hemisferio norte es una época mala para enfermedades respiratorias, y el COVID
es una enfermedad respiratoria. Entonces, incluso en Puerto Rico, que estamos en el trópico, en el invierno hace más frío. En el invierno baja la humedad ambiental y todas esas son cosas que propician la transmisión de enfermedades respiratorias. Encima, como bien has dicho, vamos a estar en reuniones, vamos a estar con familia, vamos a estar con amigos, vamos a estar celebrando y no debemos estar encerrados cuando estamos haciendo todas esas cosas. Esa es una de las grandes hallazgos que se ha hecho con el COVID, que la transmisión es por respiración y que cuando juntas mucha gente en un sitio cerrado y no hay buena ventilación y hay alguien enfermo, todo el mundo se contagia. Entonces hay que evitar a toda costa que eso ocurra. Si nos vamos a reunir, hagámoslo en el patio, vamos a las marquesinas, vamos afuera, porque estamos en Puerto Rico, vamos a aprovechar eso. Yo creo que definitivamente eso que trae el doctor Portnoy, de no olvidar lo que hemos aprendido, va a ser crucial. El año pasado, tanto para las épocas de Navidad como anterior a ella, Acción de Gracias, vimos, ¿verdad?, lo que pudiésemos llamar picos de llegadas de viajeros. Y estos picos de llegada de viajeros, definitivamente, a pesar de que el año pasado estábamos bien altos en los casos, de octubre básicamente hasta diciembre, causaron picos encima de los picos en los que nos encontrábamos. Así que el nosotros olvidarnos de estos efectos iría en total detrimento de lo que debemos de hacer, no tan solo como comunidad científica, sino como población. Siempre implementar las mejores prácticas, porque nuevamente con la escala de esta pandemia, la pregunta ya se ha demostrado, no es si va o no repuntar, es cuándo y qué haremos frente a él. Así que subrayo ese punto, no olvidar lo que hemos aprendido. Definitivamente la llegada de los turistas es algo que está garantizado, así que no podemos bajar lo que es el rastreo en esas áreas de aeropuerto, no podemos, ¿verdad?, relajar esas medidas, no podemos relajar las exigencias de vacunación para poder acceder a los interiores tanto de restaurantes como cualquier otro espacio, y deberíamos de verdad, a medida de que nos actualicemos con las estadísticas, pues también exigir la acción gubernamental correspondiente para no tener que llegar a cerrar servicios, ¿verdad?, esenciales, como lo pueden ser nuestras escuelas, sino, ¿verdad?, efectivamente, si se ve necesario, incluso cancelar el concierto de Bad Bunny, el gobierno tiene que mantener esa disposición, y la única manera en la cual el gobierno mantendrá la disposición de protegernos es que nosotros lo exijamos tal cual. Así que no bajar la guardia y tampoco bajar la presión sobre lo que nosotros esperamos simplemente como política pública para garantizar nuestra salud. La entrevista completa, obviamente la gente la puede ver a través de laislaveste.com y en todas nuestras redes sociales. Tengo que hacer una breve pausa, pero vamos a hablar sobre la vacunación de niños, porque estos niños que están yendo a la escuela pueden regresar a sus hogares con la condición, con el COVID, y bueno, ¿qué va a pasar con los demás? Así que hablamos sobre eso y continuemos hablando sobre el invierno ahora cuando regresemos en La Isla Informa. Regresamos, amigos, conversando con la gente buena de COSACO. Danilo Pérez, que es el director ejecutivo interino, licenciado, gracias por estar con nosotros, y el profesor del Colegio de Mayagüez, que bueno, obviamente en estos días ha estado un poquito difícil la situación por las protestas y demás, pero la UPR siempre está en el corazón de todos los que estudiamos en ella. Así que gracias, profesor Arturo Portnoy, por estar con nosotros. Hablábamos sobre esta situación del COVID. Viene el invierno, están los niños en la escuela, ha habido bastante control, pero agraciadamente se aprobó una vacuna para niños de 5 a 11 años. Ya los de 12 a 16 se había logrado.
no hay un plan claro sobre cómo van a trabajar con esta vacunación de niños. Creo que es un poco más delicado. Estos son los niños que más miedo le tienen a las inyecciones, ¿verdad? Pero ¿qué ustedes piensan qué hace falta realmente para saber cómo proceder con este plan de vacunación de niños y por qué realmente es importante? Yo creo que el gobernador Pierluisi comunicó un detalle bien importante en estos últimos días, que fue que la expectativa es que si nosotros iniciamos la vacunación en este mes de noviembre, ya en enero estos niños van a tener como requisito a su regreso a las escuelas el tener esta vacunación. Así que el impulso está, ¿verdad? El gobierno ya ha dado esencialmente una orden para que los padres puedan entonces acceder a estas vacunas. Mi preocupación principal ha sido la notificación por su parte del secretario de Salud de Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado, que estos proveedores de vacunación que ya llevan, ¿verdad?, incluso atendiendo menores de 2 a 18 años, van a tener que someterse a un proceso adicional que esperemos que no sea un trámite burocrático que retrase este proceso, sino al contrario, ¿verdad?, que no tan solo la Guardia Nacional o Voces de Puerto Rico, que sabemos que han sido líderes en estas fases de rollout, sino cada farmacia, ya sea un Walgreens o una farmacia de comunidad que ya ha participado del proceso de vacunación, no se vea, ¿verdad?, retenido, y que los padres puedan acceder a donde más cómodo se le haga para poder realizar esta vacunación de manera inmediata, sin olvidar que muchos de nosotros ya cualificamos también para lo que le llamamos, ¿verdad?, la dosis de refuerzo al habernos vacunado ya hace más de 6 meses. Así que ambos de estas poblaciones, tanto aquella que necesita ser reforzada como estos jóvenes de 5 a 11 años, lo que quisiéramos ver es la mayor participación posible de todos los proveedores y que no haya escollo a realizar esta gestión. Profesor. Bueno, yo comparto la preocupación de Danilo, que esto puede ocurrir rápidamente. Me alegra muchísimo que sea autorizado. Lo que está demostrado es que los niños son vectores de contagio, se contagian y contagian, llevan la enfermedad a sus casas y pueden contagiar a adultos, a otros niños. Y hay otro detalle. Aunque los niños comúnmente no sufren enfermedad grave, pero sí pueden sufrir consecuencias a largo plazo. Cada vez hay más evidencia de un fenómeno que se llama el COVID largo, y hay muchos niños que tienen dificultades respiratorias, que tienen dificultad para razonar, para pensar, consecuencias neurológicas, y no queremos una generación de niños que tienen problemas a largo plazo de salud. Así que es muy importante vacunar a los niños rápidamente. De hecho, he tenido la experiencia de conocer personas que luego que los niños empezaron en la escuela, se contagiaron ellos de COVID aún estando vacunados. Claro, no fue tan grave, ¿verdad? Porque la vacuna ayuda en parte a que no sea tan grave la enfermedad, pero el estar vacunados tampoco nos va a impedir contagiarnos y pasarlo en adelante. Así que es importante que no solo los niños, sino que también los adultos terminen de vacunarse y se pongan de refuerzo. Definitivamente, y que tanto a estos niños más jóvenes como a toda la población, no llevarle el mensaje errado de que la vacunación es el fin de la pandemia para estas personas, sino al contrario, ¿verdad? Las medidas de mitigación se suman para multiplicarse. Tú no sustituyes una mascarilla, no sustituyes un distanciamiento por una vacunación, sino que a la medida que sea posible, ajuntamos todas estas medidas de mitigación para poder entonces multiplicar el efecto que tiene cada una por individual y garantizar nuestra salubridad. Ustedes, como conocedores, sobre todo estadísticos de todo lo que ha pasado en Puerto Rico durante tanto tiempo, como se acerca las celebraciones de Acción de Gracias, Navidad y demás, hay muchas congregaciones religiosas, ¿verdad? Y bien ha dicho el profesor, háganlas en el exterior, ¿verdad? Pero es muy poco probable que eso ocurra, porque pues ya existe la iglesia, existen centros de oración que son gigantescos, pero como quiera, así como es el Choliseo y demás, ellos deberían tener también las mismas restricciones, por ejemplo, exigir tarjeta de vacunación, o realmente deberían preferir irse a un parque al aire libre a celebrar todas estas actividades religiosas de Navidad. Bueno, yo voy a hacer un comentario. Las iglesias son sitios particularmente peligrosos, sobre todo si hay canto en la iglesia. El canto
es una acción que produce un montón de gases. Tú emites un montón de gases y particulados cuando tú cantas. Y hay muchos estudios hechos a través del mundo de contagios masivos que se han dado cuando hay coros cantando. Entonces, si tú vas a un servicio religioso donde la gente canta, eso es peligrosísimo. Eso es de lo más peligroso a lo que puedes estar expuesto. Y si encima es cerrado el sitio, pues mucho más. Así que definitivamente, si el servicio religioso es con canto, no debe de ser en un lugar interior. Definitivamente la adoración es una actividad bien, ¿verdad?, físicamente envuelta, así que lo que nos señala el doctor Portnoy sobre ese punto en particular, que fue, ¿verdad?, una de las cosas que más rápido se estudió tanto en Corea del Sur como Estados Unidos, lo que era el espacio del choir, aquella, ¿verdad?, ese ministerio de adoración, tal como le conocemos en Puerto Rico, pueden ser vectores que deben de estar sujetos a niveles, ¿verdad?, elevados de vigilancia de parte de su congregación para garantizar su salubridad. Quiero decir con esto que las iglesias, aunque definitivamente, ¿verdad?, está fresco en nuestra memoria, estas iglesias del oeste que fueron, ¿verdad?, fundamentales en lo que fue ese repunte de agosto muy triste que observamos, siguen siendo una minoría. Yo parto desde la premisa de que la gran mayoría de las iglesias en Puerto Rico, la gran mayoría del pueblo cristiano en Puerto Rico vigila por el bien de sus prójimos. Y si eso requiriese, ¿verdad?, que por un tiempo adoptemos, ¿verdad?, iglesias sin fronteras, sin paredes, y nos encontremos en espacios abiertos, ellos han demostrado la gran disposición para hacerlo. Claro, vamos a estar siempre atentos. Estos son templos que ellos han construido con mucho esfuerzo y quisieran aprovechar de ellos, y en temporada de baja de casos quisieran adentrarse. Pero, ¿verdad?, pendiente a que siempre las misas de Navidad, Semana Santa, etcétera, son espacios más concurridos que nunca. Nuestra invitación es que definitivamente implementen protocolos preventivos y no reactivos, asegurando la salubridad de su congregación. Claro, y hablamos de esto porque obviamente por lo menos en los centros de conciertos y demás se exige la vacunación, se exige el uso de mascarilla, pero dentro de, de los motivos que usted puede tener para no vacunarse es su religión. Y si usted no se ha vacunado y usted no prefiere no utilizar la mascarilla dentro de su iglesia, que es un lugar mucho más compacto que el Choliseo de Puerto Rico, pues entonces puede haber un poco más de contagio. No es que no vaya a hacer su adoración, a las misas, a las celebraciones de estos días que se aproximan, sino que se traten entonces de hacer afuera. Hace sentido, ¿no? O si no, pues que se reduzca un poco la cantidad para tener un poquito menos de personas dentro y que se pueda tener un poquito de distanciamiento, ¿no? Yo creo que a su vez, ¿verdad?, el existir una exención religiosa es más, ¿verdad?, una vía para que las personas puedan argumentar que no desean, ¿verdad?, participar de estos procesos de vacunación. Pero hay muy poca evidencia de parte de líderes religiosos que se dediquen, ¿verdad?, sus vidas al servicio de las congregaciones, que estén informando que su religión realmente tiene alguna contravención con la vacunación. La gran mayoría de los líderes cristianos, ya dentro de la Iglesia Católica como fuera, han dejado bien en claro que no existe tal cosa como un mandato a ir en contra de la vacunación, sino al contrario, ¿verdad? Hay un mandato de hacer todo lo posible para proteger y amar a su prójimo, y mi invitación como cristiano es que cumplamos con ese mandato y participemos entonces de la vacunación. Les agradezco a ambos por haber compartido tanto con nosotros. Sabemos que la gente también puede acercarse a COSACO en internet, a leer las estadísticas, a tener un informe completo. Bien, no es académico, está en arroz y habichuela, ¿verdad? Y la gente puede ver lo que realmente está pasando en Puerto Rico, más allá de lo que informa el gobierno o más allá de lo que informan también informamos en los medios, porque pues es mucha información y ahí pueden conseguir todo el tracto del COVID. Gracias a ambos por estar con nosotros. Esperamos tenernos pronto, tal vez con un tema que no sea tan pesado como la pandemia, ¿verdad? Que se acabe esto pronto, pero gracias de nuevo por aceptar la entrevista. El profesor Arturo Portnoy
del Colegio de Mayagüez y también de COSACO, y Danilo Pérez, el licenciado Danilo Pérez de COSACO. Amigos, saben que los jueves hablamos con la comunidad, saben que hablamos de los problemas que ustedes tienen. Se acercan las Navidades, yo sé que hay muchas situaciones que están corriendo y que queremos que se resuelvan antes. Comuníquense con nosotros a través del laislaoeste.com o de las redes sociales o a los números que aparecen en pantalla, y saben que cuentan con nosotros los jueves, sobre todo para hablar sobre la comunidad y para conocer cuáles son los planes de los municipios y en el área oeste de Puerto Rico, todos los martes con alcaldes, legisladores y jefes de agencia. Soy Luis Alberto González. Hasta la próxima.